Bueno, muy bien, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a esta clase grabada, siempre en el marco del desarrollo de conceptos de la unidad uno de transformadores monofásicos. Miren, a pesar de que tenemos dos sesiones de clase durante la semana, siempre me gusta avanzar con los temas, así que para esta materia no va a ser la excepción. Así que vamos a seguir avanzando con los temas que tenemos que ver. Así que en esta ocasión vamos a hablar de tres temas muy importantes. En primer lugar vamos a hablar un poco sobre el cálculo de en por unidad para máquinas eléctricas, específicamente hablando para transformadores. Posteriormente vamos a hablar de la regulación de voltaje, diagramas fasoriales para el cálculo de la regulación de voltaje, y posteriormente pues para al finalizar la sesión vamos a hablar un poco sobre el cálculo de la eficiencia en transformadores. Entonces vamos a arrancar en este momento con el cálculo en por unidad. Y es que miren, si ustedes notaron el trabajo que hicimos para resolver el ejemplo 2.1, que era básicamente un sistema de potencia que definía un voltaje en el generador, dos transformadores, el transformador T1 que era el elevador y el transformador T2 que era el reductor. Si ustedes notaron, el método de resolución por medio de las impedancias reflejadas es un tanto engorroso. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a traerse todos los parámetros eléctricos, como les comentaba en esta semana. Si el punto de análisis es desde la carga hacia el generador, pues eso implicaba venir reflejando cada uno de los parámetros hacia el generador y viceversa, obviamente. Pues entonces, en esquemas simples como lo vimos, pues resulta bastante práctico, pero el problema en sí radica cuando las redes de potencia son sumamente amplias y hay más de un transformador en el análisis del sistema. Entonces ya todo el cálculo se vuelve un poco engorroso si nos vamos por el concepto de impedancias o valores reflejados. Entonces, el cálculo en por unidad nos permite a nosotros poder realizar con una mayor facilidad la operación entre los distintos componentes que conforman un sistema de potencia, y básicamente pues los valores eléctricos como impedancias, voltajes y corrientes se referencian exclusivamente pues a una sola base numérica. Entonces, básicamente la potencia del método de resolución de cálculos eléctricos por medio de los cálculos en por unidad radica en el hecho de manejar todo el sistema eléctrico de potencia bajo una misma base y poder hacer las distintas estimaciones de los valores de corriente, impedancia y potencia en los distintos puntos de un sistema, sin tener la necesidad de recurrir a métodos de cálculo un poco más complicados como los valores reflejados. Entonces, desde ese punto de vista, pues los cálculos en por unidad nos simplifican muchísimo el trabajo matemático y por ende eh, permite también que haya un menor margen de error a la hora de realizar las distintas estimaciones en los diferentes puntos del sistema eléctrico como tal. Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre este tema. Vamos a ver cuáles son los elementos de trabajo que vamos a tener. Entonces, básicamente, pues para poder caracterizar una cantidad en por unidad, lo primero que tenemos que saber es cómo expresarla. Entonces, una cantidad en por unidad para nosotros va a representar un cociente donde vamos a dividir el valor real de la cantidad eléctrica que deseamos convertir eh, a un valor en por unidad, y lo vamos a dividir entre un valor base de la cantidad. Entonces, en el caso de cálculos en por unidad, normalmente lo que recomendamos es utilizar los valores de voltaje y potencia aparente como los valores base para poder comenzar a construir los distintos parámetros eléctricos en por unidad que vamos a utilizar. Entonces, esta sería la ecuación de partida que vamos a necesitar para poder convertir todos aquellos parámetros eléctricos a parámetros en por unidad. Acá hemos colocado pues los distintos comentarios. Entonces,
Recuerden, vamos a utilizar el voltaje y la potencia aparente o compleja como los valores base a la hora de poder definir todo el sistema por unidad. Otra recomendación que se suele realizar a la hora de trabajar con parámetros en por unidad o cálculos en por unidad es el hecho de poder básicamente pues utilizar la potencia de la máquina de mayor capacidad como base también del esquema en por unidad. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos un transformador de 1 MVA y en otra parte del sistema tuviéramos un transformador de 10 MVA. El cálculo en por unidad nos sugiere que la potencia aparente base sería la potencia de 10 MVA en lugar de 1 MVA. Y todos los valores se refieren a esa base junto con el nivel de tensión experimentado en ese punto. Muy bien, entonces las ecuaciones de conversión que vamos a utilizar para los cálculos en por unidad son estos elementos, ya sea que deseamos calcular la potencia activa base, la potencia reactiva base o la potencia aparente base. Nosotros vamos a calcular obviamente en base al voltaje base y la corriente base. Si quisiéramos encontrar los parámetros de la resistencia base, la reactancia base o la impedancia base, eso va a ser igual al voltaje base dividido entre la corriente base, y la admitancia base no va a ser nada más que el inverso de la impedancia base, o sea, la corriente base dividido entre el voltaje base. Y otra manera de encontrar la impedancia base también va a ser tomando en cuenta el voltaje base al cuadrado dividido entre la potencia aparente base del sistema. Entonces, como ustedes pueden ver, son ecuaciones bastante simples que a lo largo de muchas de las materias que hemos visto en ya sea circuitos eléctricos 2, hemos utilizado también ese tipo de elementos en teoría electromagnética. Entonces básicamente pues seguimos manejándonos con los mismos conceptos que están por acá, y lo que vamos a hacer ahora es volver a recurrir a estos elementos, pero desde el punto de vista de cálculos en por unidad. Entonces, para poder ejemplificar este tipo de cálculos vamos a resolver el ejemplo 2.3. Aquí lo hemos pegado en la diapositiva, pero ya lo tenemos resuelto en otra memoria de cálculo, que es esta misma. Solo vamos a hacerle un pequeño ajuste para que ustedes lo puedan leer sin ningún problema. Entonces, dice el ejemplo 2.3, en la figura 2.22 se muestra un sistema de potencia simple que contiene un generador de 480 voltios que está conectado a un transformador elevador ideal de 1 a 10, a una línea de transmisión, a un transformador reductor ideal de 20 a 1 y a una carga. La impedancia de la línea de transmisión es de 20 más J60 y la impedancia de la carga es de 10 con un ángulo de 30 grados ohms. Los valores base de este sistema son 480 voltios y 10 kVA en el generador. O sea, ya el problema ya nos está dando el sistema de tensión base y la potencia aparente base. Y aquí tenemos el esquema. Miren, básicamente tenemos el mismo generador que veíamos en el ejemplo 2.1 a 480 voltios con una referencia de 0 grados. Tenemos el primer transformador, que sería T1, que tiene una acción elevadora de 1 a 10. Tenemos la impedancia de la línea, que ahora es 20 más J60, y tenemos el esquema de este transformador reductor de 20 a 1, y tenemos la carga de 10 con un ángulo de 30. Aquí hubo otro error de mecanografía. Entonces nos piden que encontremos 4 literales. En primer lugar, que encontremos el voltaje, la corriente, la impedancia y la potencia aparente bases en cada punto del sistema. O sea, tenemos que encontrar los valores base en la región 1, 2 y 3. Literal B, convierta este sistema a su circuito equivalente por unidad. Literal C nos pide que encontremos la potencia suministrada a la carga en por unidad para el sistema, y nos pide que también especifiquemos la potencia de pérdidas o las pérdidas en la línea de transmisión. Entonces ya lo tenemos resuelto por acá. Vamos a explicarlo para que el video no sea tan largo y ustedes lo puedan verificar sin ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la región 1.
Entonces la región 1 obviamente vamos a tener un voltaje base de 480 voltios, que es exactamente el que nos da el problema, que sería 480 voltios. Vamos a tener la potencia base aparente, que serían 10 kVA, y vamos a encontrar la corriente base. Obviamente vamos a dividir la potencia aparente, que serían los 10.000 VA, dividido entre el voltaje base, que sería 480, y nuestra corriente base correspondería a 20.83 amperes. Luego procedemos a encontrar la potencia base en la región 1, que es básicamente la división de la tensión base, que serían los 480, divididos entre la corriente base que obtuvimos acá, que sería 20.83 amperes, y tenemos la potencia base tenemos la impedancia base en la región 1 de 2304 ohms. Vámonos ahora a la región 2. Aquí tenemos que hacer un acotamiento. Miren, recuerden de que aquí tenemos un transformador elevador, entonces tenemos que calcular la relación de transformación AT1, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que aquí el voltaje base en la región 2 hemos tomado 480 y lo hemos dividido entre un décimo. Eso nos arroja un valor de 4.8 kilovoltios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tomamos los 480 y lo elevamos a este punto a 4.8 kV, y ese se vuelve nuestro voltaje base en la región 2. La potencia base aparente sigue siendo la misma, son 10 kVA. Ahora lo que hacemos es, para encontrar la corriente base, dividimos 10 kVA entre 4.8 kV y tenemos una corriente base de 2.0833 amperes, y tenemos la Z base, que va a ser 4.8 kV entre 2.0833 amperes, y tenemos la impedancia base en la región 2 que corresponde a 2.3 kilo ohms. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la región 3 sin ningún problema. Fíjense bien, en la región 3 ya sabemos nosotros que vamos a tomar los 4800 voltios que están acá en el primario del transformador T2, y lo que vamos a hacer ahora es reducirlo, ¿sí? Entonces vamos a reducirlo por medio de la relación de transformación, que es de 20. Entonces hacemos 4800 entre 20 y eso nos da un valor de 240 voltios. Tenemos la potencia base, y la potencia base va a ser igual a 10 kVA, y la corriente base va a ser igual a 10 kVA entre 240 voltios, y la corriente base va a ser 41.67 amperes. La impedancia base, vamos a tener el cociente de 240 voltios entre la corriente base, que sería 41.67 amperes, y tenemos la impedancia base en la región 3 de 5.76 ohms. Entonces ya tenemos todos los valores base en las tres regiones, y ahora podemos hacer nosotros el literal B, que sería convertir este sistema de potencia básico a un sistema por unidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir el voltaje del generador en por unidad. Recordemos que tenemos en el voltaje del generador 480 voltios con un ángulo de 0 grados dividido entre el voltaje base en la región 1. El voltaje base 1 en la región 1 es 480 voltios, entonces el voltaje en el generador se vuelve 1.0 con un ángulo de 0 grados. Estos no son voltios, sino que las unidades son en por unidad, ¿sí? O sea, no tiene unidades a ciencia cierta, ¿sí? Porque el nivel de tensión acá se anula con el nivel de tensión acá, y tenemos valores en por unidad propiamente. Ahora nos vamos a la región 2. Miren, en la región 2 recuerden que según el esquema lo más que tenemos es la impedancia de la línea de transmisión. Entonces esta impedancia la vamos a reflejar con respecto a esta impedancia base. Por eso es que ustedes notan que acá la impedancia base, acá está malo, es 2.304 kilos, no son mili, aquí nos equivocamos, sería 20 más J60 entre 2.304 kilo ohms, y la impedancia línea por base sería 8.68056 por 10 a la menos 3, que es este valor, y tendríamos la parte imaginaria de este número complejo como J
26.0417 por 10 a la menos 3, que es este valor que ustedes ven acá. Y en la región 3 lo que hacemos es convertir la carga a su valor en por unidad, que sería básicamente 10 con un ángulo de 30 ohms dividido entre 5.76 ohms, que es lo que nosotros tenemos acá como impedancia base en la región 3, y simplemente lo traemos acá y obtenemos nuestro valor en por unidad, que sería 1.73611 con un ángulo de 30 grados. Y acá pues ya tenemos exclusivamente todo lo que necesitamos para poder encontrar o para poder simplificar nuestro diagrama de potencia original a un diagrama de potencia totalmente a una sola base. Entonces ya podemos desarrollar nuestro literal C, que ya tiene que ver con lo que dice acá justamente: determine la potencia suministrada a la carga en el sistema. Entonces lo que hacemos es encontrar la corriente de carga en por unidad, tenemos la tensión en el sistema y lo dividimos entre la impedancia total, que sería la suma de esta impedancia más esta impedancia, y la corriente de carga en por unidad sería 569.235 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 30.594 grados. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es encontrar la potencia de carga en por unidad, le sacamos la magnitud a este fasor, ¿sí? Que la magnitud sería la magnitud sería 0.569 al cuadrado, lo multiplicamos por el efecto resistivo, fíjense bien, en la carga, que sería 1.50352, y tenemos la potencia de carga en por unidad. Pero esto en sí no nos dice nada a nosotros, sino que eso, si bien es cierto, es la potencia real en la carga, pero no tenemos nosotros cómo cuantificarla en unidades de watts. Entonces lo que hacemos es simplemente tomamos la potencia de carga en por unidad y lo vamos a multiplicar por la potencia base, que para nosotros sería la potencia de carga por unidad, que sería 0.487, y lo multiplicamos por los 10 kVA, que sería la potencia base, y eso nos arroja una potencia en la carga de 4.87 kilowatts. Y finalmente nos pide el problema cuantificar, vamos a ver, nos pide cuantificar la potencia de pérdidas en la línea. Entonces nuevamente le sacamos la magnitud a este fasor, que sería 0.569, lo elevamos al cuadrado y tomamos el valor del efecto resistivo en la línea, lo multiplicamos, y para nosotros estas serían las pérdidas por disipación de potencia en la línea de transmisión. Pero nuevamente hacemos una transformación de el parámetro en por unidad a el valor real como tal, y tomamos el valor en por unidad, lo multiplicamos por la potencia base del sistema, que serían 10 kVA, y obtenemos una potencia de pérdidas en la línea de 28.2 watts. Entonces así se trabajaría básicamente pues un sistema de potencia básico, utilizando pues el cálculo en por unidad. Pero lo crítico de este método de resolución, que es bastante potente, es tener bien claros los valores base en los distintos puntos donde necesitamos hacer las cuantificaciones. Así de simple. Muy bien. Entonces, una vez abordado este tema, también podemos seguir discutiendo otros temas como lo que estamos acá, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado, que normalmente cuando tenemos sistemas de potencia con distintos valores de máquinas, normalmente tomamos como la potencia base el valor de la máquina de mayor potencia, ¿sí? Obviamente también vamos a verificar el nivel de tensión al cual opera esa máquina, y esos serían los valores base para realizar el análisis de todo el esquema. Nosotros también podemos tener un esquema donde puede ser que ya esté dado en un determinado sistema por unidad, y lo que nosotros necesitamos ahora es convertirlo a una nueva base. Entonces estas ecuaciones que ustedes ven en pantalla pues nos pueden servir para hacer las distintas conversiones a otra base numérica como tal, y referir el sistema por unidad a una nueva base.
Entonces ustedes pueden ver en el caso de la potencia activa, reactiva y aparente, que puede ser a una nueva base 2, tomamos los valores de potencia activa, reactiva y aparente en la base 1 y lo multiplicamos por el cociente de la potencia base 1 dividido entre la potencia base 2. Y ahí ya hemos convertido los parámetros de potencia, ¿sí?, a una nueva base. De igual manera, en el caso de las tensiones base, podemos tomar, fíjense bien, el voltaje por unidad de la base 1 y lo multiplicamos por el voltaje base 1 dividido entre el voltaje base 2 y ya tenemos el nuevo voltaje por unidad para la base 2, que sería el nuevo sistema que estaríamos analizando, y por ende también podemos hacer las conversiones de las resistencias, las reactancias y las impedancias a una nueva base utilizando pues estos esquemas sin ningún problema, o estas ecuaciones sin ningún problema. Bueno, entramos ya a la parte final de esta clase grabada. Vamos a hablar un poco de la regulación de tensión y la eficiencia en máquinas. Y es que básicamente cuando nosotros analizamos el concepto de los modelos de circuito equivalente exacto, el modelo de circuito equivalente aproximado, obviamente quedó más que evidenciado que tenemos pérdidas en los transformadores, y esas pérdidas van a influir directamente en los niveles de tensión que vamos a obtener en los terminales de salida de las máquinas. Porque si bien es cierto, en el devanado primario o en el devanado de alta tensión vamos a tener una tensión plena como tal provista por el circuito de alimentación de una distribuidora, o si es el caso de un transformador seco, va a ser el nivel de tensión que va a proveer un alimentador de un tablero trifásico. Pero desde el punto de vista del nivel de tensión en el secundario vamos a tener una caída, porque una vez que el primario está conectado a una fuente trifásica de tensión estable, obviamente ya se perciben las pérdidas en las impedancias a serie de cada devanado. Entonces el nivel de tensión o la regulación de tensión no es nada más que una medición que nos indica a nosotros cuánto es el porcentaje de caída de tensión o de regulación de tensión o de pérdidas debido a las impedancias series, y nos permite a nosotros cuantificar cuánto realmente estamos perdiendo a nivel de tensión debido a las impedancias serie, así de simple. Entonces, para ello, básicamente el cálculo de regulación de tensión lo que busca es comparar, o sea, es una medida un poco más comparativa entre el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y eso también viene a nosotros a darnos nociones de que realmente qué tan eficiente es la máquina con la que estamos trabajando. Idealmente las regulaciones de tensión deberían de ser bajas, tomando como primicia el hecho de que estamos utilizando materiales de alto rendimiento con pocas pérdidas en los devanados, y pues esperaríamos una regulación baja. Una regulación de voltaje de 0% nos estaría indicando que estamos ante la presencia de una máquina ideal, cosa que obviamente no lo vamos a tener en la realidad. Así que esas ecuaciones que ustedes están viendo en pantalla son las que normalmente utilizamos para poder calcular la regulación de tensión. Entonces ustedes pueden ver así a simple vista que la regulación de voltaje como tal, y vamos a tomar como referencia esta ecuación, lo primero que busca es medir el nivel de tensión en el secundario sin carga. A eso le vamos a restar el nivel de tensión en el secundario a plena carga, y lo vamos a dividir entre el voltaje en el secundario a plena carga, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Para nosotros ya tenemos sumamente claro que en el caso de que estuviéramos sin carga por medio del modelo equivalente del transformador, nosotros podemos observar que el voltaje en el secundario sin carga realmente equivale a tener el voltaje primario dividido entre la relación de transformación. Entonces
debido a que en el esquema real del transformador, o sea en el modelo equivalente, y para eso creo que nos vamos a auxiliar de la clase anterior, fíjense bien, no es esto lo que queremos, permítanme, aquí está, nos vamos a auxiliar de la clase anterior para que ustedes puedan ver básicamente lo que necesitamos, ¿sí? Que sería, si no, vamos a ver, sería este. En la clase de ayer nosotros veíamos pues los esquemas equivalentes. Vamos a ver, quiero que nos centremos en este esquema, miren acá. Entonces cuando estamos ante las condiciones sin carga, recuerden algo, este nivel de tensión que sería el voltaje en el primario realmente es lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces si yo hago un LVK en esta trayectoria para encontrar el voltaje secundario, obviamente yo voy a tener el hecho de que vamos a tener un menos Vp. Esta caída de tensión no se toma en cuenta porque no hay corriente, ¿sí? Debido a que no tenemos carga, y aquí vamos a tener el voltaje secundario, entonces que va a ser A veces BDS. Entonces el voltaje primario va a ser igual a veces BDS, y como queremos el voltaje secundario sin carga, obviamente de este LVK nosotros vamos a tener Vp igual a ABDS, y de aquí despejamos el voltaje del secundario que sería Vp sobre A. Entonces bajo ese concepto es que se muestra esta variante de la regulación de voltaje, y ya se sabe pues que vamos a tener el voltaje secundario a plena carga cuando ya nosotros tengamos conectados los bornes del secundario a una determinada carga, y también podemos encontrar la regulación de voltaje en función de valores en por unidad sin ningún problema. Entonces esto a grosso modo sería la manera de cuantificar cuánto es el valor al que cae la regulación de voltaje ante la presencia o no de una carga en una determinada máquina. Y la regulación de voltaje también nosotros la podemos cuantificar tomando en cuenta los diagramas fasoriales de la misma. Los diagramas fasoriales no son nada más que la representación gráfica de las distintas magnitudes eléctricas que se ven involucradas producto de el análisis de los circuitos equivalentes aproximados. Entonces ustedes pueden ver que en los diagramas fasoriales normalmente se maneja referenciada a nivel de 0 grados el voltaje en el secundario, y a partir de este fasor de referencia comenzamos a colocar las distintas cantidades fasoriales y las distintas cantidades complejas que nos van a permitir construir el diagrama unifilar, el diagrama fasorial de las distintas tipos de carga a los que puede estar expuesto una máquina eléctrica. En el caso de cargas en atraso, que corresponde a este tipo de diagramas fasoriales, ustedes pueden ver de que para cargas en atraso, obviamente la corriente en el secundario va a atrasar a la referencia que sería el voltaje en el secundario, y como tenemos un efecto resistivo en el circuito equivalente aproximado del trafo, obviamente este fasor que corresponde a la caída de potencial R de Q por IDS va a estar en fase con este otro fasor, porque obviamente esta corriente al multiplicarla por este efecto resistivo va a mantener el mismo ángulo de desfase que la corriente que lo origina. Pero recordemos que el siguiente fasor que se viene es un fasor que tiene que ver con la reactancia serie o la reactancia equivalente serie, y acuérdense que las reactancias o las inductancias insertan un desfase de 90 grados en la resolución del problema. Entonces estos 90 grados están referenciados con respecto a este fasor, y se monta acá la caída de potencial correspondiente a Jx equivalente por la IDS, y tenemos que la suma fasorial en la que tenemos acá el voltaje en el primario que sería Vp sobre A, y esto correspondería pues el voltaje en el primario que básicamente sería el punto de cierre de este diagrama fasorial. Entonces así es como estaríamos trabajando con diagramas fasoriales que involucren cargas en atraso.
Si estamos ante la presencia de cargas con factor de potencia unitario o cargas resistivas, si lo quieren ver desde ese punto de vista, corresponde a este esquema fasorial, ¿sí? Donde siempre se maneja el voltaje en el secundario a una referencia de 0 grados. También tenemos la corriente secundaria que va a estar en fase con el voltaje secundario, y posteriormente pues comenzamos a colocar las caídas de potencial debido a la impedancia serie equivalente, y por acá pues colocaríamos la caída de potencial debido al efecto resistivo, la caída de potencial debido al efecto inductivo, y el diagrama fasorial cerraría con la suma de cada uno de estos fasores para encontrar el voltaje en el primario. Y finalmente pues tenemos diagramas fasoriales que corresponden a cargas en adelanto, ¿sí? Que podría ser un banco de inyección de reactivos, donde siempre se maneja el voltaje secundario una referencia de 0 grados, pero en este caso la corriente en el secundario adelanta al voltaje en el secundario, y prueba de ello es que las caídas de potencial pues se exhiben de esta manera, y para este caso pues en el voltaje secundario se ve una reducción considerable con respecto a el voltaje en el primario exhibe una reducción considerable, considerando que el voltaje en el secundario está a 0 grados. Entonces, en el caso de cargas inductivas, cargas resistivas, la regulación de voltaje debería de ser positiva, y en el caso de cargas en adelanto, la regulación de voltaje va a ser negativa. Muy simple. Y finalmente pues hacemos abordamos el tema de la eficiencia en las máquinas, en este caso de transformadores. La ecuación base que a nosotros nos permite cuantificar la eficiencia en cuanto a la utilización de la potencia en los transformadores, pues no es nada más que un cociente que relaciona la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada y multiplicada por 100, que es, por decirlo así, la ecuación básica para poder cuantificar una eficiencia. Pero normalmente la potencia de entrada también va a tener vamos a tener que sumarle la potencia de pérdidas también, que es otra variante de la ecuación de la eficiencia, para poder encontrar este cociente, donde obviamente las pérdidas nosotros ya las tenemos claras, que deben de ser pérdidas en los devanados, que serían modeladas por las I cuadrado R, las pérdidas en el núcleo, que es obviamente pérdidas por histeresis, y las pérdidas al proceso de producir los campos magnéticos, que básicamente pues acá los tenemos identificados, ¿sí? Pérdidas por corrientes parásitas, que pueden ser pérdidas caracterizadas también en el núcleo, y eso a nosotros nos lleva a decir que una buena ecuación para poder estimar la eficiencia en una máquina nos lleva a nosotros a decir que la potencia de salida que vamos a identificar en nuestro transformador va a tener esta forma: el voltaje en el secundario multiplicado por la corriente en el secundario multiplicado por el coseno del ángulo en el secundario, que sería el factor de potencia. Eso lo vamos a dividir nosotros entre la potencia de pérdidas en los devanados de alta y de baja, que serían las pérdidas en el cobre, las pérdidas en el núcleo y la potencia de salida como tal, y todo eso lo vamos a multiplicar por el 100% para poder encontrar la eficiencia de la máquina. Entonces el día martes vamos a resolver este ejemplo, que sería el 2.5. Tenemos prueba de circuito abierto, prueba de cortocircuito. Nos piden estimar los circuitos equivalentes referidos al lado de alta y al lado de bajo voltaje. Nos piden calcular la regulación de voltaje a factores de potencia de 0.8 en atraso, o factores de potencia unitario, factores de 0.80 en adelanto, ¿sí? Nos piden que hagamos una gráfica de la regulación de voltaje, y nos preguntan cuál es la eficiencia a plena carga de nuestro transformador, tomando en cuenta pues un factor de potencia de 0.8 en atraso. Así que esto era el contenido que teníamos para esta clase grabada. Gracias desde ya por su atención, y nos escuchamos en la clase del día martes. Así que pásenla bien, que descansen, y desde ya un feliz fin de semana para todos.